Saludos amados, de inmediato quiero presentarle un fragmento de video para que lo observen y analicemos esto de lo que está pasando a nivel mundial con el Evangelio y los grupos religiosos que tanto hemos hablado en diferentes entregas. Observen y luego le comento. Es increíble cómo este pastor pone a dos hermanas, a dos feligreses, a competir a los puños con guantes, como si fuera un ring de boxeo. El altar, que se supone que es un culto a Dios, lo utilizó como ring de boxeo para dos hermanitas. Y esto es tan increíble, amados, que los malos o los peores son los hermanitos, los feligreses que se quedan ahí viendo eso y no se paran y se van. Porque si usted ve eso o algo parecido en su congregación, usted debe correr por su vida. Usted no debe permanecer ahí porque no le están dando pasto bueno. Se supone que el pastor es el quien guía a las ovejas a comer de un pasto fresco, verde y nutritivo, haciendo una comparación con lo que la Biblia relata de lo que es un buen pastor. Y este individuo, en vez de dar buenas enseñanzas, en vez de hablar de lo que realmente dice la palabra, pone a los feligreses, a sus hermanos, a sus hermanas, a hacer boxeo en el altar de Dios. Pero eso no solamente ocurre en los grupos pentecostales, religiosos, grupos sectarios, como le dicen a la mayoría de evangélicos, sino que también en una iglesia en Alemania, católica. Observen lo que pasó. Se pusieron a danzar con pollos y una olla y a cantar en honor a eso. Y nadie lo baja del púlpito del altar, que se supone, como dije, es un culto a nuestro Dios. Pero observen también, que por llamar la atención y hacer un espectáculo, porque la mayoría de congregaciones actualmente creen que a los feligreses, a los que van a los cultos, hay que entretenerlo y llamar la atención de ellos con cosas, con parafernalias y cosas extra bíblicas. Observen, y para finalizar le voy a contar una historia bíblica que gracias a Dios que ya no es así. Ahí observaron que casi iba a haber una desgracia por el pastor hacerse gracioso y en una plataforma a través de una grúa ir como si fuera levitando en el aire. Pero hay que pensar en lo que dice la palabra, en lo que dice las Escrituras. Y como le comenté anteriormente, gracias a Dios que el Padre Celestial cambió el plan de salvación, que hay un nuevo plan de salvación, una nueva manera, una nueva forma, y no es como en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, está la historia de Elí y sus dos hijos. Elí era el sacerdote que se ocupaba del templo en ese momento y tenía dos hijos diabólicos, Ogni y Fitnes, que ellos servían en el templo, pero lo hacían de una forma incorrecta. Había un gancho que era para la carne o el cordero que iban a sacrificar. La familia llevaba un macho cabrío, un toro, dependiendo. Y así sucesivamente ellos tenían que sacrificar eso. Pero había una parte que le tocaba al sacerdote. Y había un gancho de 2 dientes. Pero estos hijos de Satanás hicieron un tridente, uno de 3 ganchos para tomar más carne de lo que le correspondía. Y así sucesivamente,
ellos servían en el templo, pero de una manera inadecuada. Cuando usted tenga tiempo, lea en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ahí está la historia de ellos completo. Pero resulta que en esta historia, al final, a Elí se le presenta el Señor y le dice con una voz audible: mira, tus dos hijos van a morir el mismo día, y hasta tú vas a morir, y me voy a buscar un sacerdote que tenga el corazón apegado a mí, que haga las cosas como yo mando, que tenga temor de las cosas mías sagradas. Y como le dije, gracias al Señor, gracias al mismo Padre que no es de esa manera actualmente, si no estuvieran estas personas muertas irremisiblemente en ese mismo instante. Lo que le quiero llevar, amados, que las cosas para Dios, y más si es en el templo, que es un lugar dedicado al Padre, nosotros no debemos permitir todas las cosas. Eso de danzar, eso de hacer pantomima, eso de hacer dramatizaciones para entretener a la gente que asiste a la congregación, no debería ser. Pero si usted lo va a hacer, hágalo con prudencia, hágalo con un sentido de la verdadera predicación del mensaje, no medalanariamente. Lo recomendable es que no se haga, pero si usted lo va a hacer, hágalo con apego a la palabra. Eso de boxeo, eso no está registrado en la Biblia para nada, y no es un asunto espiritual. Eso es carnal y es para entretener. Al igual que lo que vimos, el show en la Iglesia Católica de Alemania, es un espectáculo para entretener a la gente. Y el otro que vieron también, del pastor que iba en la plataforma en el aire, era un asunto es un asunto que no tiene razón de ser cuando se trata de un culto a Dios. Un culto al Señor debe ser, se supone que es dedicado a Él, y debe ser un asunto de honra, un culto de alabar su nombre, de predicar su palabra, de alabar al Señor con nuestros cánticos espirituales, con oraciones y súplicas, dando gracias al Señor, como dice la palabra, y no todas estas cosas que nosotros vemos en los diferentes grupos religiosos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados, y nos ayude a discernir lo santo y lo profano, y hacer ese discernimiento, como dice la palabra del Señor. Bendiciones, y será hasta la próxima, si es que Dios así nos lo permite.